jurídica. Su compromiso con temas de vanguardia y responsabilidad social se refleja en su participación en foros sobre justicia social, teletrabajo, violencia intrafamiliar, la protección legal de la infancia, entre otros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues ahora me toca a mí. Bueno, pues vamos a estar en este tema que no es cualquier tema. Ha sido transformador y ha marcado etapas y es, me atrevería a decir, una nueva era. El tema de hoy es la importancia ética y normativa de la inteligencia artificial. La tecnología nos dice qué podemos hacer, la ética nos dice qué debemos hacer y el derecho nos dice qué estamos obligados a cumplir. Pero si la ética viene a hacer algo para facilitarnos un bien común, justo como el derecho, ¿cómo lo vamos a enfrentar estando con la inteligencia artificial? Justo poniendo un puente entre la tecnología y lo que es la aplicación del derecho, para que esta ética siga conservando y nos ayude a que tengamos la dignidad humana. Porque cada vez se va a ir afectando, como lo vamos a ir viendo, si no lo hacemos como debe de ser, sin juzgar si es bueno o malo. Estos tres pilares de los que les comento son importantes para esta era tecnológica. ¿Y por qué les digo que va a ir afectando? Bueno, primero, antes que nada, vamos a dar como unos pocos conceptos importantes para entender esto de llegar a lo que es la implementación de la ley que hay. Lo vamos a hacer de manera general hasta llegar a México de manera particular. La inteligencia artificial, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, aún dice que la inteligencia es una disciplina de la informática orientada a desarrollar, disciplina donde se pueda desarrollar máquinas, pero estas máquinas obviamente requieren de nuestra inteligencia y todavía que nosotras los programemos. Necesitan la actuación humana, que es el miedo actual de decir qué tanto nos pueden llegar a suplir o qué tanto podemos desaparecer algunos profesionales, y obviamente tiene que ver con esto, pero aún, les digo, de manera ética y de forma sistémica y de forma de cómo programar, aún nos necesitan, ¿no? Como lo hemos visto en clase, gracias por estar aquí, mis estudiantes de octavo, y que justo les doy la materia de inteligencia artificial en la UIC, ¿no? Aquí. Y los de sexto, muchas gracias también por estar. Sabemos que la inteligencia artificial no tiene que ver solo con este momento. Algunos piensan que se empezó a desarrollar desde el COVID. Si bien es cierto, se empezó a promover más el uso de la tecnología en diversas profesiones, como sabemos, pero que no en todo pudo ser desde vía remota. ¿Por qué? Porque hay materias, hay áreas que tienen que ser in situ, es decir, en el lugar. Entonces no podía ser promovido en todo. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Ya la inteligencia artificial, pero no es dirían, de apenas, de ahorita. Viene desde la Segunda Guerra Mundial, el antecedente más relativo, y lo tenemos con Alan Turing. Él fue un físico matemático británico que desarrolló varios, o descifró varios mensajes en la guerra, y estos mensajes nazis ayudaron, cuando él los descifró, a que se redujera el tiempo de la guerra. Obviamente a contrarrestar daños y a evitar más muertes. Vean la relevancia y desde dónde viene. Este es uno de los antecedentes más importantes que tenemos. Él no fue reconocido en vida hasta su muerte, y lo hizo la reina Isabel post-mortem, y incluso hay un billete que le pusieron su imagen.
para reconocerlo, pero ya después, ¿no? Su creación de él fue, su máquina le llamaron Enigma. Incluso hay una película que vimos en clase, Código Enigma, que se las recomiendo. Para poder seguir hablando de ello, tenemos lenguaje que debemos de entender. ¿Por qué? Porque descifrándolos y entendiéndolos podemos ver que aplicando la inteligencia artificial, si no se hace con ese puente ético, podemos arriesgar y entrar en sesgos que ahorita vamos a ver. Un algoritmo es un procedimiento lógico-matemático estructurado que al procesar datos produce resultados o decisiones que pueden generar efectos jurídicos. ¿Qué efectos jurídicos pueden estar impactándose aquí? Por ejemplo, efectos de discriminación, como lo vamos a ver en casos prácticos. Pero también un algoritmo puede ser que se utilice de forma más simple, como escoger una playlist o que la misma inteligencia artificial te la vaya elaborando. ¿Por qué? Porque ve qué música te gusta, qué artistas, qué géneros, y obviamente te la va formulando por esos algoritmos. O cuando queremos escoger ciertas mercancías y la inteligencia artificial sabe qué es de lo que estamos utilizando, qué nos gusta, nos va arrojando más información. Y luego decimos, nos están espiando. Sí, de esta manera algorítmica. Así es como funcionan los algoritmos. Por ejemplo, cuando hay sesgos, un algoritmo puede impactar con sesgos. Por ejemplo, en varias empresas, obviamente, escogen ciertas características. ¿Para qué? Para que contraten a personas que les van a ser útiles en esa dinámica para poder contratar o bien no hacerlo. Pero no solo ahí, y los algoritmos ahora tienen ese nombre. La forma de contratar de las empresas, ¿cómo era? Físicamente, les hacían una entrevista, les entregaban sus contratos, los firmaban y hasta con las llamadas hojas en blanco, etcétera. Ahora, ¿cómo se está impactando con estos algoritmos? Y se los quise representar así porque es como filtros de lo que van programando. Y el algoritmo puede ser impactado, como les decía, con estos sesgos. ¿Por qué sesgos? Porque justo están manifestando qué características o están discriminando cuando dicen, por ejemplo, mujeres mayores de 50 años no pueden ya laborar en esta empresa, o que manifiesten que de tal estatura tampoco, etcétera. Entonces aquí ya están impactando, ya están realizando un sesgo algorítmico que puede ir en contra de nuestro artículo primero constitucional. Y obviamente también impactan la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y estándares internacionales de derechos humanos. Ejemplo jurídico aplicado y que se está dando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo utilizado por una institución financiera, donde para poder dar ciertos créditos pueden poner esos sesgos de si viven en ciertas comunidades o ganan tanto dinero, no van a poder ser acreedores de estos servicios que la institución misma les puede prestar. Y entonces aquí ya se identifica un sesgo. Y obviamente está en contra de lo que podamos llamar pues el derecho a la igualdad. Falta de transparencia en decisiones automatizadas. ¿Por qué? Porque además no es algo que estén programando y que vayan y digan, pues te puedo mostrar cuál es el sesgo o cuál es el algoritmo que se está manifestando. También hay una posible violación al derecho de protección de datos. ¿Por qué? Porque justamente tú no firmas la información o que te estás autorizando, es decir, se pueden violentar los derechos ARCO. Otro ejemplo de sesgos, bueno, ya lo que les decía de cómo ha sido contratado, cómo se elige al personal.
etcétera, ¿no? Tal como lo hemos visto en clase también. ¿Qué responsabilidad jurídica puede haber? Digo, si alguien quiere participar en este pequeño debate que les puse aquí, responsabilidad jurídica en sistemas de conducción autónoma, caso Tesla. ¿Dónde queda la responsabilidad de quien los realiza o quien lo adquiere? ¿Quién dice yo? Digo, ya es un caso sonado, pero sí hay algunas dudas aquí. Paola Batá. Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, si quieres participar, para ti, ¿quién crees que tenga la responsabilidad, en este caso, Tesla? Pues el programador del algoritmo. El programador. Y el que lo usa, por ejemplo, en las acciones que se han generado, ¿quién es el responsable? En el escenario 1. Pues el conductor. Ahí dice el conductor, pero ¿qué lo lleva a ser responsable? Su falta de criterio. ¿Para poder hacer qué? Por su confianza, por cómo debería actuar. A ver, por favor. Bueno, es que a ver, yo tengo entendido que los carros Tesla usualmente para comprar ese paquete de manejo automático tienes que comprarlo, y al final es un servicio. Sí. Tiene un servicio pensando que este servicio va a ser confiable, pero tampoco me va a deslindar siendo responsabilidad porque, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos. Sí. Siempre el conductor tiene que estar pendiente de todo lo que está pasando a su alrededor, independientemente de que el carro esté manejando solo. Claro. Entonces yo considero que hay una responsabilidad compartida, Sí. tanto del conductor como del sistema de inteligencia artificial que es el que está llevando al carro, ¿no? Porque ellos son los que mapean las carreteras, las calles, y estos sensores son los que te permitan que se maneje solo. Pero, por ejemplo, también lo veo mucho en Estados Unidos, de que el conductor no puede ir dormido. Independientemente del carro se maneje solo, tiene que ir siempre al pendiente del No puede ir tan confiado, y entonces escogerías el escenario 3, ambigüedad en el comportamiento y la responsabilidad de ambas partes, tanto el que lo adquiere y lo conduce como el creador. Sí, justo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ha habido muchos intentos en la normativa y ha quedado en eso, en intentos. Pero vamos a ver desde lo general a lo particular, como les mencionaba. Y otro rubro muy importante es la propiedad intelectual. Partiendo de que no deben olvidar que la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor. Entonces, en este marco normativo, pues son todas estas regulaciones que se van a promover, obviamente, para detectar y proteger los derechos humanos, la dignidad de la que ya habíamos hablado, y promover el uso ético y transparente y seguro de la inteligencia artificial. La OMPI, nuevamente, y en primer lugar, pues ya creó cuestiones jurídicas, pero no vinculantes. Esto quiere decir que se quedó en un soft law, derecho blando y diálogo multilateral. Obviamente va avanzando porque va marcando cómo es que lleva el camino para poderlo hacer jurídicamente. La UNESCO, obviamente, también queda con cuestiones e instrumentos globales, con principios de proporcionalidad, la supervisión humana también, y la transparencia y la no discriminación, pero también queda en jurídico no vinculante. La OCDE. Nuevamente, pues obviamente tiene cuestiones de desarrollo económico con el uso. Esto lo adopta desde el 2019 y promueve sistemas confiables, centrados en el ser humano también, obviamente, y
para que haya políticas de responsabilidad al uso y a utilizar lo que es la inteligencia artificial. Hay una situación muy especial y lo es en la Unión Europea. Sabemos que obviamente esto va a ser utilizado solo en los 27 países miembros y que por eso lo marco como situación especial, y obviamente es en el lugar donde ha habido avance y obviamente sí hay algo normativo, pero justo con esos principios, ellos marcan 4 principios y sabemos que se han sido unidos justo para actuar en mejora y llevar a cabo esto que sí es vinculante para ellos, y que se ha creado justo para esas primeras normativas de la inteligencia artificial, que ellos pues ya están más avanzados. En México, ahorita acaba de haber un decreto que fue aprobado el 7 de abril, pero ¿cuál es el contexto? Preventivo y reactivo. Obviamente, México ha querido realizar muchas reformas, pero se ha quedado en intentos porque no han sido aprobadas, porque han querido reformar el artículo 73 constitucional, y ahora pues está el decreto que ha sido aprobado el 7 de abril en derechos de autor, y justo para proteger la voz, ya no solo la imagen, pero ustedes saben que tenemos que seguir un procedimiento y que tiene que pasar, ya pasó a la Cámara de Senadores, y obviamente van a, no sé si le vayan a hacer cambios, si lo vayan a aprobar, y posteriormente pues viene el derecho de veto, y después pues si lo aprueban, obviamente va a ser publicado en el Diario Oficial para que sea exigible, pero ahorita por lo menos en la Cámara de Diputados ya fue aprobada. Y aquí les puse cuáles son los cambios clave de la reforma: la protección de imagen y voz. Para el uso de lo anterior se requiere consentimiento expreso y el pago de regalías, y también, obviamente, la contratación. La contratación que tiene que ser ya expresa, y vamos a ver qué es lo que se refiere ya en cuanto a nuestro sistema jurídico. Vamos a ver si es aprobada. En este pues transcurso de lo que les he señalado, de la legislativa y de lo que se quiere pretender, hay un punto también muy importante, que es la docencia. Un punto que no puedo dejar de tocar, porque aquí entra también mucho lo que es la ética. Yo les comenté en algún momento que sí había mucha preocupación por parte de los docentes en decir qué va a pasar con las generaciones que ya todo lo quieren hacer con inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema que ellos ven, si lo queremos ver como problema? Porque también puede ser un área de oportunidad. Lo que les preocupa o nos preocupa es el dejar de hacer criterios. El que si se les dejan tareas, ya todo quieran que sea automatizado. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo sé que el programar o el tener el lenguaje con la inteligencia artificial, entre los seres humanos de por sí somos complicados, ¿no? Con la inteligencia artificial tiene su grado de, no sé si complejidad para ustedes, pero sí de puntualidad para realizar su lenguaje con los prompts. Y ustedes podrán decir, usamos la inteligencia artificial para las tareas que nos dejan, pero sí tienen que hacerlo elaborando esos prompts. Y obviamente tienen que ir señalando y siendo característicos con lo que quieran para que la inteligencia artificial responda a las necesidades que ustedes tienen. Pero ¿qué pasa si solo lo programan, hacen los prompts, les da el resultado y piensan y se quedan con la primera indicación que les dan,
siendo o no correcta, porque están dejando de checar, están dejando de hacer un criterio sobre lo que conocen o quizá desconocen. ¿Por qué? Porque ya no se van a las fuentes confiables, ya todo se lo quieren dejar a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que requerimos aquí? Que entre la ética, que citen, que sean honestos y digan si tuvieron un porcentaje de inteligencia artificial. Cuestión que también se debe de invitar a los docentes poner reglas sobre qué porcentaje se puede permitir, quizá un consentido, un 15, máximo 20%, y ponerlo y realizarles preguntas para que ese criterio no se pierda, para que ese razonar siga en las aulas. Ese es algo que preocupa, y también en diferentes profesiones, la pregunta que se da también justo es: ¿la inteligencia artificial está sustituyendo profesionales? Considero que hasta el momento puede ser una gran herramienta si se utiliza con ese criterio, con ese compromiso, con esa ética, y podemos seguir avanzando. No nos podemos negar a ese avance, a esas grandes producciones que podemos hacer, pero no confundir con que la creación de la inteligencia artificial ya es lo que se queda. Por ejemplo, cuando hay una obra de arte o un cuadro que lo quieren pixelear, por muchas mejoras que le hagan, tiene su autor original, y la IA hasta el momento no lo va a hacer y no tiene personalidad jurídica. Es decir, por sí misma no está sujeta a derechos y obligaciones, y las personas creadoras seguimos siendo los humanos. Conclusiones. Primera, la ética es el límite que convierte la inteligencia artificial en aliada, no en un riesgo. Y la segunda, hoy hemos confirmado que la inteligencia artificial no es únicamente un avance tecnológico, sino un desafío profundamente jurídico y ético para conservar la dignidad humana. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta, quiera participar. Maestra, ¿usted considera que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo algún día como abogados? O sea, que así que que el día de mañana una inteligencia artificial te pueda contestar una demanda, o sea, que realmente ya no el raciocinio que tiene un humano como nosotros se pierda por lo mismo la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita la inteligencia artificial nos está ayudando como herramienta a muchas gestiones. La contestación de demanda o algunas cuestiones como abogados que ya le encargamos a la inteligencia artificial, sigue necesitando de tu criterio, sigue necesitando de tu programación. Por el momento, yo considero que no vamos a ser suplidos en su totalidad, claro que no. Y depende de nosotros, seguir al pendiente, seguir recreando, seguir aprendiendo. Sí programar, sí aprender, eso no está peleado con lo que tú quieres y debes seguir aprendiendo. Yo considero que aún no. Por favor. Y luego Romo. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, en cuestión de regulación de la inteligencia artificial, y viendo que muchas de las plataformas tienen presencia internacional y que la regulación no siempre es internacional, ¿podría ser una manera de regulación viable la transferencia de la figura del notice and takedown para la inteligencia artificial en cuestión de derecho de protección de imagen? Considero que sí. Y incluso, obviamente, una de las cuestiones que nos pudieran servir es pues hacer licitaciones con lo que tú has creado. Los creadores, obviamente, que sí hagan esos registros, justo como lo que se está implementando o lo que se quiere implementar a través de las reformas. Considero que sí sería una buena herramienta y algo que sin duda serviría mucho. Gracias a ti. ¿Usted cree que hay alguna diferencia
ya entre, no sé, el grupo de sexto, octavo, y los nuevos grupos que ya crecieron, bueno, que ya están en la universidad totalmente con inteligencia artificial? O sea, ¿cree que hay un sesgo o cree que es positivo esa? Lo voy a contestar así, con sinceridad. Y como docente, y yo que conozco, por ejemplo, a los de octavo, yo les comenté una vez, para mí, ustedes, no sé si la palabra sea correcta, son como mi generación híbrida. ¿Por qué? Porque yo los conocí cuando todavía la inteligencia artificial no estaba en un boom. Y realizaban, me acuerdo, sus presentaciones para desarrollo humano, etcétera, y aún todavía no lo hacían ni con Gamma, ni con Copilot, ni con nada de estas cuestiones. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues sí, tener más creatividad y se ponían a trabajar. No quiero decir que la generación de sexto, que aún no tengo la fortuna de que sean mis estudiantes, lo hagan diferente, pero sí considero, y les voy a decir un pequeño detalle que se nota simplemente cuando las nuevas generaciones ya ni siquiera están escribiendo a mano. Ya todo es automatizado, ya todo es con teclado y simplemente en ese pequeño detalle ya hay una diferencia. Aquí es donde digo, hay que ponerlos a razonar. Ya hay una implementación y un uso en las nuevas generaciones de sexto, de los que vienen, que están en la mañana, que todo lo quieren ya automatizado. Y sí los invito y los exhorto ahorita que tengo a los dos grupos, que no se lo dejen todo a la automatización, no se lo dejen todo a la inteligencia artificial. Necesitamos seguir razonando y criterio, que es justo en lo que nos diferenciamos muchísimo aún de lo que son las herramientas tecnológicas. Esa es la respuesta. Gracias. Con gusto. ¿Quién más? Bueno, usted... ¿Sí me escucha, no? Sí, sí te escucho. Usted, maestra, ¿cómo ve el desarrollo de la inteligencia artificial aquí en unos 5 años? O sea, ¿cree que, justo lo que estaba mencionando, creo que el primer punto de referencia, que nosotros iniciamos sin todavía la inteligencia artificial como tal, y ha sido un periodo de 5 años, ya hay muchas inteligencias para hacer presentaciones, para hacer trabajos, para inclusive el caso de que mencionaban de Tesla, de las tecnologías y todo esto que traen. ¿Cree que en 5 años esta revolución todavía ha ido más arriba y que de plano llega un momento en que, a lo mejor no con nosotros como abogados, pero sí en otras profesiones, y aquí ya se está empezando a ver, pues le está quitando chamba, ¿no? Entonces, creo que a nivel internacional debe de haber una regulación más estricta, y bueno, creo que aquí en México todavía estamos muy atrasados. Y inclusive este paso que usted comentaba de la reforma, pues sí es un paso importante porque está habiendo muchos problemas justo con artistas, con personas que han escrito obras y las están plagiando, pues con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina? ¿Cómo ve la inteligencia artificial? Excelente tu pregunta, muchas gracias. Sin duda, un avance, totalmente. Esto está avanzando sin darnos cuenta y no dimensionamos hasta lo que podemos llegar. Sí veo quizá no el peligro total, pero sí en la actualidad sabemos que ya está sustituyendo trabajos y quizá no a la persona como tal en lo que realiza, sino la cantidad. Si antes se necesitaba una persona para, no sé, un autoservicio, una caja, por ponerles un ejemplo, ya con lo automatizado y con autocobro y todo, ya vemos en los supermercados, en las tiendas, que en vez de haber 10, ya solo hay 4 y 6 autocobros. Y con eso te voy contestando. No quiero nombrar licenciaturas, etcétera, pero sí hay algunas que ya se está no sustituyendo, pero sí utilizando la herramienta para realizar gestiones con un porcentaje muy elevado y con menos personas. Entonces, esto está avanzando, sí preocupa, y ya de retraso jurídico llevamos muchísimo.
¿Estamos implementando? Sí. Pero no hay que perder tampoco esto que les dije de la ética, perdón. Y si la ética es una rama de la filosofía que proviene del griego ethos, que significa carácter o conducirse, creo que lo podemos hacer de la mejor manera. Gracias. Sin duda un tema que nos deja a reflexión, ¿no? Un tema que normativamente está en pañales. Se habla de inteligencia artificial y ustedes y nosotros no somos artificiales. En nosotros está la inteligencia humana que está detrás de esa inteligencia artificial para hacer uso de la misma. Sí necesitamos reglamentación, sí necesitamos ir avanzando porque el destino nos alcanzó. ¿Dónde empieza esta utilización ética y normativa? En ustedes. En su reglamento de estudiantes viene un punto de conducta inadecuada y es el plagio, y dentro del plagio está la utilización en un porcentaje mayor al que establecen sus maestros, sus docentes de IA. No está mal utilizar la inteligencia artificial efectivamente como eso, como una herramienta. No queremos ser sustituidos, no comiencen por sustituirse ustedes mismos en la entrega de sus tareas, de sus demandas, de sus contestaciones de demanda. No se priven ustedes de esa capacidad reflexiva, de esa capacidad analítica con la información que cada uno de sus docentes les da, para poder realizar un recurso, para poder elaborar una demanda, para poder reflexionar más allá. La IA es una herramienta excelente, pero como bien lo mencionaba la maestra, la doctora, tiene sesgos. Si ustedes meten algo a la IA, les va a arrojar un resultado, y si no tienen conocimiento de lo que ustedes están preguntando, puede ser que dentro de esa respuesta que les esté dando no haya o pueda haber errores, que si ustedes no conocen el tema puedan validarlos como algo que realmente es erróneo o como algo que realmente está sesgado. No se les prohíbe el uso de la IA, sería absurdo decir nadie utiliza inteligencia artificial. El destino nos alcanzó y es lo de hoy, pero no podemos olvidar, y lo hemos repetido durante toda la semana jurídica y lo seguiremos repitiendo, no podemos hacer de lado a la persona humana, la dignidad humana. Entonces, bueno, pues yo agradezco su participación, agradezco su asistencia y somos parte de... la inteligencia artificial no nos va a sustituir en tanto nosotros no lo permitamos. ¿Y cómo podríamos permitirlo? Dejándole a la IA todo el trabajo, facilitándonos, entre comillas. Preguntaban cómo vienen estas nuevas generaciones. Es cierto que a veces tenemos que, no sé si luchar, no, pero sí tenemos que incentivar a veces esa falta o esa apatía que a veces traen de aprender, de leer, de investigar, de crear. ¿Para qué si lo meto en un prompt y con eso me sale la respuesta, ¿no? En lugar de decir, bueno, pero tú lo puedes crear. No está mal que lo utilices, analízalo, critícalo, mejóralo. Ajá. Entonces, bueno, pues todavía hay mucho que trabajar, sobre todo normativamente, y bueno, voy a pasar, antes del reconocimiento, les aviso que el día de mañana les pido por favor su asistencia. Va a ser un homenaje post-mortem al ministro Mariano Azuela. Se va a implementar la cátedra Mariano Azuela, que es justamente una cátedra para ustedes, una cátedra para las generaciones que vienen, justo de estas personas que ni siquiera sabían qué era eso de la inteligencia artificial, y que algunos son magistrados, otros ya están en retiro, ¿no? Y que utilizaron justamente ese conocimiento, ese sentido crítico, ese razonamiento para crear jurisprudencia, para crear sentencias, para resolver asuntos, porque no podemos dejar la resolución de un asunto en una inteligencia artificial.
Ajá. Bueno, pues procedo al reconocimiento. La Universidad Intercontinental otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Lilia Vera Perdomo por su valiosa participación en la Semana Jurídica con la conferencia La importancia ética y normativa de la inteligencia artificial. Ducit et Docet lo firma la maestra Milena Pavas Vivas, directora divisional de Ciencias Sociales, y su servidora. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Pues chicos, agradezco mucho su presencia. Tenemos un invitado de honor que es nuestro estudiante de la licenciatura en línea, que también, ¿no? Y él es claro ejemplo de ese esfuerzo, de esa tenacidad, justamente de llevar a cabo un estudio en línea, donde fue, aquí es casi autodidacta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí cada uno va llevando el conocimiento en base al recurso que el docente le proporciona, pero él tiene que llevar a cabo la investigación, y no precisamente a través de la IA, sino de los libros, de los catedráticos, de los foros, de todos aquellos recursos que son los que, fortalecen y fortifican una materia de derecho. Entonces, pues muchísimas gracias y esperamos tenerlo también el día de mañana. Muchas gracias. Que tengan muy linda tarde y nuestras clases continúan. Gracias. ¿Ya todos firmaron? ¿Está lista? Ok. Gracias. Gracias a ustedes, muchas Mañana a la gracias. misma hora, por favor. Gracias. A ustedes. Gracias, chicos, descansen en sus aulas porque Le paso no tienen clase. Muy bien. Ah,